en la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 2-4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Muchas gracias. Pues pasamos, tal y como se le comunicó en tiempo y forma al compareciente, ha sido requerido para que en su condición de exdirector gerente del ERA, legislatura quinta, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la Gestión Social, Económica y Financiera desarrollada por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, aportando sus conocimientos y experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Socialista, Ciudadanos, Foro Asturias, de Izquierda Unida, Podemos Asturias y Popular. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrollará en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? Pues muchas gracias, tiene la palabra. Bueno, yo, con permiso de la comisión, lo que voy a exponer me gustaría, bueno, porque creo que es de más servicio a esta comisión, plantearlo desde mi última tarea como inspector de servicios, que fui el encargado dentro del plan de inspección de abordar este asunto, porque fundamentalmente en mi época de gerente la ley de dependencia no existía todavía, pero bueno, estoy dispuesto a responder. Y segundo, una cuestión de servicio. Oí ayer, visionando el vídeo de ayer, vi que no tenían resoluciones del 19 de marzo, si la quieren. Hay una copia para... Sí. Bueno, yo, como planteamiento primero creo que lo mejor es, aunque luego nos extendamos, voy a repasar las conclusiones del informe de inspección, del plan de inspección 2016. El Consejo de Gobierno aprueba el plan de inspección con 8 de junio de 2016. El objeto del informe que se me encarga a mí como inspector de servicios es el análisis del procedimiento seguido conforme a la normativa aplicable en cada momento para la realización de las liquidaciones de los servicios residenciales del ERA a las personas fallecidas a partir del 1 de enero de 2007. El objeto es el mismo, ¿no? Sí. El informe provisional se emite el 1 de junio de 2017. La Consejería y la Dirección Gerencia del ERA emiten las alegaciones como así lo prevé el decreto y el informe definitivo se eleva el 21 de junio de 2017. Las conclusiones de este informe son 4. La primera destaca una, luego voy a nombrarlas y luego las detallaré. La primera es una insuficiencia de recursos, se constata. La segunda se refiere al desarrollo normativo de la ley de dependencia. La tercera se refiere a la irretroactividad de la aplicación del decreto 144/2010 con relación a las personas fallecidas. Y la última se refiere se titula así en concreto, cuestionable elección del decreto 10.010/98 como opción más favorable. En cuanto a la primera de las que hemos mencionado, la primera de las conclusiones, insuficientes recursos para una gran tarea, o sea, así se escribía en el informe, se comprueba que a fecha de 2008 a 2015 la sección de ingresos contaba únicamente con una técnica del grupo A1 y 2 auxiliares administrativos por acúmulos de tareas. Estas 3 personas, esta técnico y estos 2 auxiliares,
Tenían que... hablo a 31 de diciembre de 2015, han transcurrido 8 años desde... No, 9, bueno, 8, de aplicación de la ley de dependencia. Tenían que atender tareas como tramitación de los expedientes para su envío al ente tributario para inicio de la vía ejecutiva, expedientes de devolución de ingresos tras la baja del usuario, elaboración de certificaciones de deuda, tramitación de recursos interpuestos y atención y asesoramiento a los usuarios y a los familiares. Es una tarea para 3 personas muy importante. Estas 3 personas, de 2007 a 2015, tramitan 4.496 expedientes de liquidaciones provisionales, de liquidaciones en periodo voluntario. Claro, pero esta gran tarea ocasiona, claro, no se puede abarcar todo, estas personas no pueden abarcar todo, y se detecta que, por ejemplo, en 2016 ya hay 517 expedientes de liquidación definitiva de deuda prescritos, en 2016. Luego se detectan también carencias procedimentales, por ejemplo, la inexistencia de muchos documentos que son soportes básicos de cualquier acto administrativo. Por ejemplo, en general, la ausencia de solicitud de reconocimiento de dependencia. No consta, en muchos casos, la recepción de las notificaciones efectuadas. Y se detectan también recibís inconformes con huellas digitales no autenticadas o simples garabatos, se ve a simple vista. En cuanto a la segunda de las conclusiones, que afecta al desarrollo normativo, la conclusión del informe de inspección es que es la lentitud en la regulación de los 2 principios fundamentales de la ley de dependencia, del servicio de dependencia, que es la capacidad económica de la persona dependiente y la de su participación en el coste del servicio. Es la regulación de estos 2 factores la clave de todo, de la capacidad económica y de su participación. A nivel estatal, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Dependencia lo tiene regulado ya el 27 de noviembre de 2008 y en Asturias no se regula hasta 2010, hasta este decreto 144-2010. Han pasado 3 años de la ley de dependencia. Se detecta también que un gran impulso de oficio por parte de la gerencia del ERA, del trámite, del procedimiento de valoración de la dependencia. En los 4 primeros meses de 2007 se dictan 3 resoluciones que van agilizando y acercando el procedimiento a la propia gerencia del ERA. En la primera resolución, el registro se realiza y la tramitación se inicia en los servicios sociales municipales. En la segunda resolución, un par de meses después, los servicios sociales municipales solo registran. Y en la tercera ya todo se hace en la gerencia del ERA. Registro, tramitación, valoración, eso detecta un impulso de oficio. Este impulso de oficio tiene una, bueno, no sé cómo denominarlo, una circunstancia, que es, en 2007 se publica una resolución. En noviembre de 2007 la Consejería entonces era de Bienestar Social, solo no tenía, sí, Bienestar Social únicamente. Dicta una resolución, en la que, a expensas de la regulación de la baremación, equipara el decreto, el baremo sociosanitario del ERA con el baremo de la valoración de la dependencia. Un baremo sociosanitario que como su nombre indica, reúne las 2 características, y un baremo de la dependencia que fundamentalmente de independencia, de falta de independencia de la persona usuaria. ¿Qué ocurre con esto? Y esto es a nivel nacional, a nivel general. Así lo dicen autores como Ángel Rodríguez Castedo, que es el exdirector general del Inserso, y es que se produce una gran inflación en la gran dependencia. Se engorda la gran dependencia. Por ejemplo, tener 100 puntos en el baremo del ERA te da derecho a lo mejor a ser gran dependiente nivel 2.
lo máximo. Claro, y no hay comparación. No hay comparación. En esos 90 puntos que puedes tener en el baremo sociosanitario del ERA, pues puede haber cosas como, puede haber cuestiones sociales como falta de ingresos, falta de apoyo familiar, y sin embargo esos 100 puntos del sistema de la dependencia son fundamentalmente físicos y psíquicos, de falta de independencia de la persona. Los autores dicen que eso tiene como objetivo, hablo a nivel estatal, y es la financiación de la ley. Porque, claro, el Estado aporta más por un gran dependiente que por un dependiente moderado. No quiero no equivocarme, pero el gran dependiente nivel 2 eran, creo que 250 euros, y el nivel 1 pues era 170, y ya va bajando. Eso hablo es a nivel nacional. La otra es, hemos dicho, la tercera era la irretroactividad. El 144/2010 establece la aplicación a las personas usuarias en su momento de aplicación. Los fallecidos, que ahí está el nudo gordiano de este asunto, no, a ellos no les es aplicable, y en ese sentido coincide la inspección y coincide la Procuradora General, coincide el Servicio Jurídico y coincide la propia auditoría interna sobre la no retroactividad de la aplicación de esa norma. Y el último es la cuestionable elección del decreto. Bueno, imagino que ya este tema de la opción ya se ha tratado. Entendemos que es cuestionable la elección del decreto 1098 como opción más favorable. Cuestionable tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista económico. Es cuestionable desde un punto de vista jurídico porque el apartado 4 de la disposición transitoria del decreto 144/2010, voy a leerlo, establece que para los que no se hubiera establecido con anterioridad en una disposición de carácter general precio público, criterios de determinación de la capacidad económica y participación en el coste del servicio, serán, en todo caso, aplicables a las personas usuarias las disposiciones de este decreto. Ponemos como ejemplo el centro de día. Los centros de día también gestionados por el ERA. Los centros de día para los centros de día sí se había publicado una disposición de carácter general que regulaba la capacidad económica y la participación, y por eso, bueno, ahí no había... En el caso de las residencias no existía. A los centros de día se les aplicó esa norma que tenían para ellos. Al servicio de atención residencial, el servicio de atención residencial no tenía esa norma de carácter general, y entendemos que debería haber sido de aplicación directa el decreto 144/2010. Y desde un punto de vista económico, también entendemos que no es congruente, no es para un usuario, voy a resumir, para un usuario nunca puede ser más beneficioso pagar el todo que la parte. La misma Procuradora General, en esa resolución, establece que, y amonesta al Principado por no haberse parado a calcular. Esta inspección examinó unos 200 expedientes de forma aleatoria, todos relacionados con la opción del decreto 1098, y en todos era más favorable la aplicación del decreto 144/2010. Y eso es todo. Hablo de un expediente que está, debe estar en el portal de transparencia, no hablo de ningún papel oculto. Para lo que quieran, ya, sí. Sí, bueno, si tiene algo más que decir. No. Pues muchísimas
Gracias por toda su aportación inicial y entonces ahora abrimos el turno de preguntas y es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, buenas tardes, señor Monteagudo, y muchas gracias por su exposición previa, centrada fundamentalmente en lo relacionado con su experiencia o con su cargo en la Inspección General de Servicios. Yo la primera pregunta que quería hacerle es que si nos podría concretar cuál fue el periodo concreto en que usted fue director gerente del ERA. Sí, la fecha no me acuerdo, no lo he mirado, pero creo que junio 2000, junio 2003. Bien. Ahí, sí, inicios del verano de esos 2 años. Muchas gracias. ¿Y qué nos podría contar de la gestión económica, social y financiera del ERA durante esa época, que es básicamente para lo que está constituida esta comisión de investigación? Sí, en gestión económica, 2 datos. Yo creo que son cuando nos hacemos cargo del organismo autónomo hay un déficit. Yo tiro de memoria del Tribunal de Cuentas. Hay un déficit de 53 millones de pesetas. A mitad de ese periodo, aquí. En el 2002, en el 2001 se mantiene el déficit, no se consigue rebajar. Hablo siempre sobre grados de ejecución por encima del 94%. Ya en el 2002, el remanente, en el 2001, en el 2000 hemos dicho que el remanente de tesorería negativo del ERA era de 53 millones de pesetas. En el 2002, en el ecuador del periodo, con un grado de ejecución del 23%, el saldo presupuestario del ejercicio asciende a 993.000 euros. Es un saldo positivo, de casi 1 millón de euros. En lo social bueno, yo soy director de residencia. Yo había estado 10 años en la residencia mixta de Gijón y yo creo que en lugar de designarme me ascendieron a gerente. Había estado 10 años en la residencia de Gijón. En la residencia de Gijón yo tenía muy claro que una pieza fundamental en el centro eran los familiares, porque ahí estábamos la administración, los trabajadores y luego los usuarios que, bueno, por la mayoría había 318 trabajadores y 556 residentes. De esos 556, 300 eran asistidos, muy asistidos. Esos 300 asistidos sin los familiares no eran nadie, no tenían representación. Era muy difícil, prácticamente imposible, es un término que se utiliza ahora mucho, empoderarlos, claro, porque muchos eran personas que estaban encamadas y cogidos con alfileres. Y creímos que era fundamental, este prólogo es el darle participación a los familiares. Constituimos una asociación de familiares, ASFAMista, se llama, sigue existiendo, y una vez que a mí me ascendieron a gerente del ERA, pues instauramos todas esas acciones de familiares en todos los centros. Yo personalmente, bueno, fui centro por centro, convocando a los familiares y, bueno, exponiéndoles el objetivo. Y, bueno, está tan instalado que hay un concepto presupuestario ahora, que es para las asociaciones de familiares. Se hizo también un plan de intervención, se constituyó un grupo de profesionales y ellos elaboraron un plan de intervención en residencias del ERA. No sé si se seguirá en aplicación. Y bueno, eso es fundamentalmente. Se inauguró una residencia, la de Clara Ferrer. Se inauguraron muchos. También fuimos pioneros en la apertura de los centros de día, en la residencia de Gijón. Luego también se extendieron a otros centros. Y eso es lo que yo recuerdo. Es que te pasas la mitad de la vida vistiéndote y la segunda desnudándote. Porque si no olvidas, no he repasado ese tema, de verdad. Bien, gracias. Aquí se habló por parte de otros comparecientes, pues de personal, de liquidaciones, de prescripciones. Sí. ¿Qué podría usted decir? Yo tengo, por ejemplo, si tengo aquí unos datos. De eso.
Cuando vamos en el momento de la presentación del plan de inspección, detectamos 517 expedientes prescritos, 2.338 liquidaciones notificadas con la opción decreto 10/98, con la opción del contrato de hospedaje. De esas 2.338, 1.051 correspondían a residentes dependientes fallecidos con anterioridad al 1/1/2011, fecha de entrada en vigor del decreto. 585 tenían opción expresa y 466 tenían opción por parte de la Administración. Y 1.287 correspondían a residentes dependientes fallecidos con anterioridad. A la fecha, eso es la fecha de inicio, a la fecha de cierre de la inspección, la situación de estos 1.287 expedientes que he mencionado antes eran 585 liquidaciones se habían realizado correspondientes a residentes dependientes vivos a los que se aplicó el decreto 10/98 y 453 residentes dependientes fallecidos a los que no se notificó liquidación alguna. Y bueno, esos son los datos fundamentales. Constatamos también que es en 2012 cuando se relanza la actividad del ERA. Está ahí como dormido un poco. A partir de junio de 2012 se retoman y se reinician las liquidaciones finales de las estancias. Se abren 2.295 expedientes, 1.538 consigue tramitarse y 757 prescriben. O sea, la prescripción es importante, son 1.200 y pico expedientes prescritos entre diferentes fechas. Bien, pues muchas gracias por sus clarificadoras explicaciones. Haremos más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Usted conocerá el informe de la sindicatura, me imagino, del año 2015. Sí, posterior al informe. Posterior. Sí, sí. Bien. Bueno, y ahí se relatan ya que hay unos 1.929 o 27 expedientes prescritos y en total como unos 41 millones de euros. Más o menos ustedes en su informe no dicen exactamente los prescritos porque en su informe, bueno, pues... sí, le escucho, Dicen el importe de las deudas generadas, los expedientes de liquidación, que bueno, son unas cuantías mucho más abultadas que al final los informes prescritos, porque me imagino que aquí no están los prescritos en el informe. Claro, es que tampoco era el objeto del informe. El objeto del informe era el procedimiento seguido, la opción, es análisis del procedimiento seguido. Se centra fundamentalmente en el derecho a la opción. Lo que pasa es que vas consiguiendo datos que vas incorporando al expediente, pero tampoco puedes irte mucho del objeto. Es el mismo decreto y la misma ley la que prevé que si el contenido es económico, el competente, la obligación de la inspección es derivar ese asunto a la intervención. ¿Y usted cree que de estos 41 millones de euros de expedientes prescritos que empiezan en el año 2004 y acaban en el año 2012, la mayor cifra que se da de expedientes prescritos, no número de expedientes, sino cuantía económica, comienza a partir del 2000, bueno, en el 2005, en el 2006, en el 2007 y luego, bueno, vuelve otra vez al 2009. Es anterior a la independencia, Sí. Las fechas. Sí. Pero ya hay expedientes prescritos de liquidación. Sí. ¿Usted cree que de estos 41 millones de euros, aquí han aludido varios comparecientes que podían ser de dudoso cobro, incobrables por culpa de, bueno, que son personas las que acuden al ERA con escasos recursos? Que son las pensiones más bajas. Yo en el proceso de análisis, alguien me dijo, que paguen, si tienen que vender un piso de la Calluría, que lo vendan. No, pero es que los usuarios no tienen pisos en la Calluría. Los usuarios de las residencias de ERA no tienen pisos en la Calluría. Y creo que va a ser muy difícil. Bueno, no sé, no quiero pronunciarme. No quiero meterme en camisa de 11 varas. Que va a ser muy difícil de... Sí, no sé. Lo digo yo. Sí.
¿Y por qué usted cree que estas cuantías llegaron a prescribir? Yo creo que no se reclamaban por falta de personal, como usted yo creo que aludía antes, que siempre ha habido una carencia de falta de personal. Hay carencia de personal y criterios erróneos, creo. Bueno, yo no creo, está en el informe de la inspección, ¿eh? No son en aplicación de normas, entiendo, o criterios erróneos a la hora de designar al personal en las funciones. Claro, el informe no es, yo insisto, el informe no es un informe de una parte, es un informe que hace una parte, que somete a alegaciones de la parte inspeccionada, que se tienen en consideración, las que se pueden tener en consideración y de las que se sale un informe definitivo. En este caso, no se negó, al menos así está en el expediente, así consta en el expediente, está a su disposición, las alegaciones no hicieron referencia a la elección de la opción, a esa afirmación del informe de inspección de que el criterio, la opción por el 1098 no era la opción más favorable. El problema, radica ahí, ¿no? También, que el problema radica también un poco... Sí, por eso digo que aunque hay también falta de deuda personal prescrita sí. de anteriormente a la entrada en vigor a la dependencia. Sí, claro, es que eran... Sí, se había hecho otro informe antes, que también hice yo, no sé por qué me caen a mí todos, sí, sobre el personal en el ERA, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, entre 2011... ¿Ese informe de personal de qué fecha es más o menos? ¿2012 o puede...? Es el plan de inspección 2015. 2015. La fecha... Sí, lo tengo aquí. Pensé que era otro diferente dentro de... No, sí, es de la fecha de... del 2015. Sí, 2016 debe ser, ¿no? La fecha, sí. Pues, en términos redondos, parece que ha estado siempre bien dotado, entre el 2011 y el 2015, en ese quinquenio que se toma como referencia para realizar ese plan de inspección de 2015, la plantilla aumenta una persona, de 60 en el 2011 a 61 en el 2015. Pero, si estiras y en lugar del quinquenio utilizas una década, la década 2001-2015, la situación cambia y se observa una notable ampliación de la estructura. De 2 áreas en 2001 se pasa a 4 en el 2015. De 8 puestos singularizados, cuando hablo de puestos singularizados son fundamentalmente jefes de negociado, jefes de sección, de 8 puestos singularizados en el 2001 se pasa a 18 en el 2015. Respecto a puestos no singularizados, son puestos base, se pasa de 19 en el 2001 a 48 en el 2015. Luego también se aumentan mucho los 19 contratos por circunstancias, los contratos por circunstancias de la producción, que en el 2015 llegan a ser 19. Y en ese informe de 2015 también se detectó que había 4 contratos pasados de tiempo. Y eso eso con relación al 2015, al personal. Pero aún así, yo creo que era más... Sí, continúe. Termine. Yo creo que era más de insuficiencia y a lo mejor... Claro, es que la sección de ingresos, que a 31 de diciembre, con todas estas variaciones que hemos visto, que a 31 de diciembre de 2015 tuviese únicamente un técnico que se mataba a trabajar y 2 auxiliares por circunstancias, por acúmulo de tareas, con lo que supone cambios y otra vez empezar, 2 auxiliares administrativos por acúmulo de tareas, 3 años, pum, otro, volver a formar, no sé. Es también, en las conclusiones de ese informe, se dice, tampoco se rebatió el informe de la inspección en las alegaciones, se habla de relativo nivel de desmotivación en el personal,
ocasionado por la acumulación de tareas. Se hicieron entrevistas personales a todos los trabajadores de la gerencia y había una desmotivación importante. Sensación de falta de personal y espacio físico. El ERA es una ratonera. Es una ratonera. Ahí la gente está una encima de otra. Eso es. La carencia, también se quejaban de carencia de cauces formales de formación e información, la debilidad de los instrumentos formales de organización, es decir, de protocolos, de notas de servicio, de indicaciones. No se fijaban objetivos, se quejaba el personal, eso son quejas recogidas. Y bueno, sí, de motivación. Usted ha hablado también ahora de cuando había 2 áreas y pasaron a 4, pero hubo un periodo, como 2 años, en que se hicieron efectivas, en el que se pusieron en funcionamiento. ¿Usted conoce por qué hubo ese lapso de tiempo desde que se hace la nomenclatura de la estructura hasta que se pone en funcionamiento? Sí, fue desconcierto, no sé. Porque se inicia en el 2012 con el mínimo personal. Cuando se retoman las liquidaciones, en el 2012, sigue habiendo un técnico y 2 auxiliares de acúmulo de tareas. Eso lo desconozco, no sé. Pero no hubo variación. Evidentemente el decreto, 144/2010, no, pero la ley es un antes y un después, y descoloca y hace surgir cosas contradictorias como esa resolución de marzo del 2008 y no sé, a lo mejor. Y bueno, y Asturias no fue de las últimas que salió del desconcierto, a nivel autonómico, quiero decir. Pero bueno, es una opinión personal, No. ¿Y usted cree que las liquidaciones, también el retraso de hacer las liquidaciones, se debiera a que la gente, al personal que tenía que realizarlas, no sabía conforme a qué tenía que liquidar? Claro, los expedientes que vimos, los vimos en el 2016, que cuando ya estaban todos los acúmulos, ya que aquello era una batería de trabajo imparable. Desconozco ese. La inspección no miró eso, no pudimos, era extemporáneo, no pudimos comprobar ese dato. Ya voy a terminar. Usted conoce, creo, bastante bien el ERA por lo que está contando. Cuando usted fue gerente, aunque fue muy poquito tiempo, fue un año, ya había habido unas auditorías en el año 93, sí. del 2000 al 2003. Sí. Había habido unas auditorías en el año 96 y en el año 99 que ya detectaban una serie. Cuando yo entré, a mí el consejero me habló de una auditoría, que se había hecho una auditoría, no la llegué a ver. Sí sé que había ese déficit que hemos hablado al principio. Él me lo dijo, dice, tienes un déficit. Yo no sé si la cifra que me dijo coincide con la que ahora he rescatado el Tribunal de Cuentas, pero me habló de un déficit y nos dijo que una tarea era salvar ese déficit. Sí, vale. Se recortaron muchas actividades. Sobre todo, no se quitó en lo asistencial, se quitó más en lo social. Excursiones, fiestas, todo eso. Es que, ponían de manifiesto una serie, de irregularidades y de deficiencias que había que saber que... Bueno, pues muy bien y muchas gracias. A vosotros, a ti. Muchas gracias. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no se encuentra, así que pasamos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Monteagudo. Usted comentó que fue director de la Residencia Mixta de Gijón. Sí, del 90 al 2000. O sea, fue de los que fueron transferidos con el Inserso. Sí, medio periodo lo hice era otra filosofía. Era completamente diferente, sí. Yo voy a referirme ahora en este caso más en esa parte inicial de mis preguntas, a su paso como gerente del ERA, porque es verdad que luego el informe ya lo tenemos, consta y ha dado explicaciones. Si acaso luego le voy a pedir alguna aclaración acerca de alguna. Pero en su paso como gerente, que estuvo 3 años, no fue la legislatura completa, pero casi, en aquel momento había un precio público, no había ley de dependencia, con lo que era relativamente sencillo el procedimiento de cobro, ¿no? En aquel momento, ¿ustedes tenían algún
un procedimiento concreto para reclamar la deuda pendiente? Porque existía, nos consta que existía un porcentaje que abonaban los usuarios que se les descontaba mes a mes de su pensión, que era el cobro ordinario de recibos, que se libraban mensualmente a cada usuario, pero luego sobre ese pago pendiente, ¿existía algún procedimiento de reclamación de esa deuda o no? ¿O sí, claro, cómo era? sí. ¿Fallecimiento de los...? Fundamentalmente, sí. O sea, que era fallecimiento de los usuarios... Sí. Es verdad que de ese asunto se ocupaba fundamentalmente Manuel Piñón, que era un técnico excelente, pero sí, fundamentalmente era eso. O sea, que usted no puede decir que no haya un procedimiento en el ERA para reclamar deudas, que hubiese más o menos personal, pero que fuese más o menos efectivo, dado los medios que teníamos, sí, pero existía. Pero que siempre existió en el ERA. Sí, sí. Otra de las cuestiones que surgieron en la comisión, y dicho por personas de distinto espectro, unos con un perfil más político, otros con un perfil más técnico, es lo que usted ya apuntó, ¿no? Lo de que es verdad que el ERA se centró bastante más en lo asistencial, es decir, en montar un organismo que realmente cumpliese una función social para la que había sido creado, y se centró más en la ampliación de residencias, bueno, en dotar de alguna manera la parte asistencial más en materia de personal. ¿En su época también fue así? Es decir, en su época, ¿ustedes en cuanto a la estructura administrativa hicieron alguna modificación o se centraron más, usted apuntó la apertura de una residencia? Sí, yo me centré fundamentalmente, porque así lo creía, en lo asistencial. En la elaboración de programas, en ese plan de intervención, en la creación de las asociaciones de familiares. Y de personal me ocupaba fundamentalmente. Reconozco que en el tema de liquidación de estancias, Manuel Piñón lo hacía desobradamente. No, pero yo me refiero, la estructura administrativa del ERA en sus 3 años no creció. Es decir, se centraron más en la ampliación de personal para abrir más residencias y generar más un mejor nivel asistencial. ¿Había mucha lista de espera en aquel momento? Bueno, si se acuerda, tampoco. Si es algo muy reseñable, no hace falta que me dé datos. Sí, lista de espera siempre ha habido. Siempre ha habido, ¿no? Sí. Y se centraron un poco de alguna manera más en esa parte, en el tema de admisiones, de intentar. Bueno, y otra de las cuestiones, por centrar un poco... Se hizo mucho... la verdad es que también se perdieron plazas de residentes porque partes de los... Porque evidentemente la residencia mixta en la que yo estuve 10 años es un error. Es un error. Eso no se puede dar la atención que se busca a 600 personas. Eso es. ¿Qué se hizo? Se quitaron plazas de válidos, no de asistidos. Asistidos siempre se mantuvo, que es donde estaba la mayor parte del personal, y estaba la mayor necesidades, y plazas de válidos se dedicaron a centros de día. Fue lo que se hizo en la residencia. Bueno, y el perfil... Eso quiere decir que bajaron las plazas de residentes. Y bueno, es que se tiende a hacer residencias más pequeñas, más manejables de otra manera. Sí, bueno, eso va cambiando con los años, es lógico, en función de los planes de atención a mayores y demás. El perfil de usuarios, al ir un poco también de las preguntas que le acaban de hacer, el perfil de usuarios que tiene el ERA, yo no sé si se recuerdan en algún momento de haber dado cuenta al Consejo de Administración, en su caso, era un perfil de usuarios... Por lo menos se ha dicho aquí por distintos comparecientes, y yo creo que también usted, al hilo de alguna pregunta que le acaban de hacer, lo ha dicho, ¿no? Un perfil de usuarios de personas realmente con pocos ingresos, es decir, con pensiones pequeñas y con poco patrimonio detrás para poder respaldar, en su caso, unas deudas. Cuando su señoría hablaba de los dos modelos, claro, por ejemplo, en el modelo Inserso, la deuda no importaba. El criterio económico no importaba. La gente pagaba el 75% de lo que tenía y se acabó. Eran otros tiempos. Sí, quizás hubiese más medios, ¿no? Pero eran otros tiempos. Luego ya los criterios de rentabilidad y de gestión vinieron con la transferencia al Principado. Bueno, y mucho antes, con la ley del anciano ya se regulaba aquí de otra manera, pero bueno. Bueno, cuando yo lo conocí, yo hablo de, claro, a lo mejor antes aquí también. Sí, antes aquí era un modelo distinto también, pero ya existía. Por ejemplo, en el modelo Inserso los centros eran centros de gasto. En la residencia mixta de Gijón, la de Santa Teresa y la de Llanes eran centros de gasto autónomos. Todos se hacía allí. Allí había director, administrador, interventor.
Cuando nos transfirieron, todo eso desapareció y fue un centro de gasto único, la gerencia. Bueno, pero de cualquier manera lo que quería constatar un poco era eso, que el perfil de usuarios, porque de hecho leí algún acta, un consejo de administración, incluso anteriores a su paso por la gerencia, que hablaban de las posibles personas que podían pagar el 100% de lo que era el precio público de la residencia, no superaban en ningún caso en torno al 15% más o menos, o así. Es decir, que el resto era gente que en ningún caso iba a poder abonar el 100% del precio. Y luego, al hilo de lo que usted comentó acerca de su informe en la Inspección General de Servicios, habla, bueno, y que se acompasa también con el tema del informe de sindicatura, se habla de que hay expedientes prescritos en un periodo, bueno, se analizó el del 2004 al 2012, es decir, los expedientes del 2004 prescritos se supone que eran expedientes anteriores, ¿no? O sea, que alguno sería... Claro, sí. Nuestro periodo de investigación fue a partir de la publicación de la ley del 2007. Nos miramos esos. Pero claro, sí. Pero digo que en ese monto aparecen expedientes que, claro, lógicamente, pueden ser de 5 años atrás en un periodo y luego de 4 años atrás, porque también se modifica la ley en ese sentido. Y luego, otra de las cuestiones en la que me gustaría profundizar, para que nos dé su criterio, porque, bueno, de hecho lo manifestó ahí en el informe de inspección y, según dice, en el año 2016, el ERA no se molestó en este caso en aportar alegaciones respecto a ese, que es el tema de, cuando usted habla de criterios erróneos y del derecho de opción, sí, ¿no? Yo no sé si en ese análisis ustedes tuvieron en cuenta que el decreto 2010, que se empieza a aplicar en enero del 2011, tiene siempre, porque bueno, algún compareciente responsable político e incluso responsable jurídico de su redacción así lo manifestaron, en su espíritu siempre había estado que fuese lo más beneficioso para el usuario, es decir, no perjudicarlo. De hecho, parte de su articulado así se cita. Cuando usted dice que la aplicación del criterio anterior, es decir, del decreto del 98... Sí. Es errónea. Es erróneo. Yo no digo, lo dice el informe de inspección. Ustedes hacen un espectro y un análisis de 200 expedientes, de todos los que se dieron. Pero para hacer esa conclusión respecto a esa opción, ¿cuántos expedientes tuvieron en cuenta? Nosotros analizamos 200 expedientes. ¿Y esos 200 se referían todos a la opción del año 98, o sea, del decreto del 98? Sí. Y ahí hicieron, pues eso, Todos de la ley del 98. Y en todos la opción no escogida... Yo es que, por ejemplo, cuando el informe habla de error, es una inducción, Sí. Se basa en que si haces el cálculo de todas, sale mejor la opción 144-2010, y que hay una cosa que yo creo que se pasó, no soy jurista experto, pero el apartado 4 de la disposición transitoria, y así se dice en el informe, del 144-2010, es muy claro. Si no ha habido una disposición de carácter general que haya regulado la capacidad económica, el precio público, la capacidad económica y la participación del usuario en el coste, se aplicará este decreto. En los centros de día, es un ejemplo muy claro, los centros de día, que también forma parte del ERA, no se aplicó el 144-2010 porque tenía su propia disposición de carácter general. Sí, porque ya se estaba regulando un copago. Claro, solo para esos centros de día. En el caso de la atención residencial, como no había una disposición de carácter general que regulase eso, la disposición, el apartado 4, la disposición transitoria, dice que es de aplicación este decreto y no el 1098. Y yo querría recabar su opinión respecto a... Porque, bueno, no lo habrán hecho por escrito los responsables del ERA del 2016. Hay jurista porque No. Este es ya un criterio que tiene poco que ver con la ley, sino precisamente con la justicia de la aplicación de las mismas. Hay otra cosa en eso, es las liquidaciones posteriores desde el 2008... Perdón. Desde la resolución de 19 de marzo de 2008, esa famosa, que no aparece, esa habla... ¿Ah, no? No, bueno, está en el registro interno del ERA. Sí. Bueno, la resolución dice
que una vez que se publique esa norma, se liquidarán las deudas de los residentes que habían sido declarados dependientes, que habían estado sujetos a ese régimen de facturación provisional. Y no ocurre eso. Estamos en el informe. Se sigue liquidando. Y se liquida al fallecimiento. Claro, ahí también se ha engordado una deuda que no tiene que haber, ese tramo no tiene que haber existido. Eso, bueno, pero eso, insisto, lo dice el... Bueno, es que el criterio de que se liquida el fallecimiento, ese es un criterio que yo creo que existe desde que nació el ERA y que hasta la fecha, por lo que hemos podido contrastar aquí, no se ha modificado, se liquida el fallecimiento. Es lo que decíamos, pero la publicación de la ley de dependencia exigía más, y a lo mejor no fuimos capaces de hacerlo, no lo sé. No, yo a donde quería llegar, y me gustaría hacer esta y otra pregunta, si puede ser. Sí. A donde quería llegar es al hecho de que... a ver si ya no me perdí yo también. Es que es farragoso, ¿eh? Al hecho cuando hablamos del derecho de opción, si es mejor para el usuario uno u otro, hubo aquí comparecientes que dieron su criterio respecto al posible derecho de haber optado por uno o por otro. Por una parte, los residentes que optaron voluntariamente, ellos en colaboración con sus familiares, por el del 98, porque les pareció más razonable, por las razones que fueran, cada uno puede tener la suya. Sí. Correcto está, porque el decreto así lo preveía, y correcto está, es un derecho que tiene cada uno de optar. Y por otra parte, si la Administración optó por ellos, aquí se dijo que se utilizaron, yo no sé si eso en las alegaciones se aportó o no, la propia Administración, aquí se dijo que se reiteró desde el propio ERA una notificación a los interesados para que nuevamente pudiesen ejercitar su derecho de opción. Una vez que no lo hicieron, la Administración revisó su situación y, claro, revisó su situación con una óptica, o por lo menos aquí así se dijo, con una óptica que tenía en cuenta, claro, una visión en el momento, no la visión que podemos tener a posteriori, incluso cuando ustedes hacen el informe de inspección, que es la visión del propio usuario como titular de derechos y como titular de bienes, no pensando en la perspectiva de sus herederos, porque el deber que tenía en este caso la Administración y el ERA, así se nos explicó, era precisamente preservar los derechos del usuario en ese momento, no los derechos de sus posibles o futuros... Claro, es que eso es un criterio... Entonces, claro, se pudo entender que era el criterio de bolsillo, o sea, utilizar el criterio de bolsillo, de que cada usuario tuviese más capacidad económica en ese momento. Es un criterio gerencial. Yo, por ejemplo, te voy a dar mi opinión como director de residencia que pasó sus 30 años en las residencias. Yo creo que los familiares son muy importantes, son básicos de residencia. Y creo que ese argumento del bolsillo, yo no me gustaría que mi hijo vendiese el piso para pagar mi deuda. Es que su hijo no tendría que vender su piso para pagar su deuda porque no lo tendría que hacer, porque en cualquier caso, bien por un decreto o por otro, el titular de la deuda es siempre el titular, no los herederos, salvo que acepten una herencia, sin hacerlo a beneficio de inventario. Entonces, quiero decir, en la referenciado a un momento concreto, ese podía ser un criterio. Bueno, usted no lo dijo, puede ser un criterio gerencial que está ahí, no un criterio. Y luego, ya la última... Que a lo mejor es más certero que el de la inspección, ¿eh? No, sí, claro. Por eso digo, son criterios. Pero bueno, yo, como no sabía si habían hecho esas alegaciones o no el ERA, parece ser que no las hizo, porque usted comentó que no habían hecho alegaciones respecto a ese criterio. Así, en un tono un poco así, bueno, fuera de la rigidez. Yo no sé, lo del bolsillo me choca un poco, como director, porque hay la mayoría de los residentes no están para tirar de bolsillo. Es decir, bueno, eso es algo muy personal, como director de una residencia de mucho tiempo. No sé, ¿de qué le vale a un encamado tener liquidez en un bolsillo? Para mí sí, pero que están muy mal. Sí, es que la vejez es muy mala. Sí.
Bueno, hombre, pero ahí en Sí. esa opción había encamados. Es para... Sí, que bueno, que son criterios. Son criterios. Cada uno entiende el suyo. Lo que pasa es que uno va contextualizado a un momento y otro a otro. Y... ¿qué iba a preguntar yo? Bueno, nada, vamos a dejarlo porque iba a hacerle otra pregunta, pero creo que me perdí ya, porque saltamos de un tema a otro y me excedí ya en el tiempo. Gracias por sus respuestas. De nada, pues a ti. Pues muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, que seré yo quien le formule las preguntas desde aquí mismo, si no tiene ningún inconveniente. Bueno, lo primero que le quiero decir, ahora ya no hablo como presidenta de la comisión, sino como miembro y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturias en esta comisión, es agradecerle muchísimo sus aportaciones. Para mí hasta ahora ha sido el compareciente que más luz y taquígrafos ha puesto a esta comisión hasta el momento. Y le agradezco también porque incluso en el ámbito temporal en el que usted era gerente del ERA, pues lógicamente no ocurría todo esto, pero ha puesto todo su conocimiento a disposición, lo que es mucho de agradecer, que en otros casos los comparecientes se limitan al cargo por el que fueron convocados aquí. Y aprovechando esa generosidad suya, le quiero preguntar algo, porque como bien decía, es bastante... si por algo se caracteriza... A mí me ha costado recordarlo. Y es por lo farragoso que ha sido, no solo en Asturias, quiero decir, en el momento en que entra la ley de dependencia. Desde luego que tenemos, como si dijéramos, una parte previa, lo digo así, a modo de contextualizar un poco en lenguaje que pueda ser comprendido, porque a la vez, quiero decir, a veces hablamos de resoluciones, decretos, leyes y demás, pero eso no se traduce en nada, ¿no? Seguimos desinformando de alguna manera con todo ello, ¿no? Entonces, se lo digo así en lenguaje muy casero, hay una fase en la que no hay ley de dependencia y, lógicamente, hay unas liquidaciones que están ahí pendientes porque se genera una deuda en el coste del precio de la plaza y, digamos, lo que pueda abonar la persona que está en la residencia. Luego entra la ley de dependencia y, digamos, que hay un periodo que con muchísimos matices, pero que va del 2007 al 2011, en el que está una ley, lo único que tenemos es una ley, ¿no? Así en grande, que viene a legislar una regulación de la dependencia, pero que digamos que es con un carácter transitorio que para encima coincide... Confusa. Que en todo lo que afecta al organismo autónomo, luego usted me corrige si a lo mejor lo estoy diciendo erróneamente, porque para eso se lo comento, sí. Hay un montón de resoluciones que suben, bajan, decretos, se modifican precios, se modifica, de repente es la capacidad económica, es que tienes una alternativa de contrato, es que es lo que sea más beneficioso, es lo que elija el usuario. Hay un batiburrillo, por así decir, de tremenda normativa que, desde luego, dígame, si contó en esa época de transición algún usuario de una residencia, de una plaza pública, estando dentro del sistema de dependencia, podía sentirse informado o informada de cuál era lo que se le estaba aplicando en ese periodo, en concreto, digo, ¿sabe? Inicial. Yo, viendo lo confuso que es ahora, sigue siendo confuso, me puedo imaginar lo confuso que fue entonces. La información que se transmitió a familiares y a usuarios fue abundante, son centenares y miles los oficios que se emiten de la gerencia del ERA a través de las direcciones de los centros, pero para un usuario de una residencia lo que dice el director o la trabajadora social va a misa. Si estos profesionales, yo se lo desconozco porque no se miraron, estaban mal informados, ahí pudo haber un fallo. No lo sé, no se miró en el informe de inspección.
pero la situación era confusa y, bueno, y complicada, y pudo haber falta de información o falta de formación, pero para mí que eso ocurría a nivel nacional, ¿eh? Sí, ¿no? Fue una época transitoria muy compleja. Lo que pasa que en el ERA, en un organismo que de repente, pues, digamos que con una ley de dependencia podíamos decir que un día amanece con, pues, cientos de personas en situación de dependencia, en las que hay que sacar un grado, hay que sacar una valoración, en las que también eso depende, como bien decía usted antes, de la financiación en la que iban a coparticipar y en la que de alguna manera también estaba otra organización, o sea, tenía que trasmitirse a través de la consejería, en un órgano, o sea, en una estructura ajena. Impulso por parte de la Administración se puso, ¿eh? El ejemplo es esas 3 circulares que hablábamos de 2007, en ese primer trimestre, de cómo se va acortando el plazo de tramitación para la declaración de dependencia, primero a través de los servicios sociales municipales, con una copia al ERA, luego remisión al equipo de valoración del ERA. Luego, a los 2 meses, solo el registro puede, los servicios sociales municipales, registrar las solicitudes, pero, por favor, estas solicitudes se envían a la gerencia del ERA. Y luego ya todo en la gerencia del ERA, ni siquiera el registro de los servicios sociales municipales. Y luego la misma resolución de 19 de marzo fue otro impulso. A confundir un poco Sí, más. sí, yo creo que pudo, sí. Mire, hay una cosa que quería, si en su criterio y valoración, no sé si se habrá tenido en cuenta en alguno de los múltiples informes que también me consta que se hicieron alrededor y que se siguen haciendo alrededor de la gestión de la dependencia. Y es el tema de si es cierto que el precio público que se establecía hasta la dependencia con anterioridad, ¿no?, a que existiera la dependencia, distinguía entre un precio público para asistidos y para válidos, ¿verdad? Bueno, para dependientes y no dependientes. No, previamente. Antes. ¿No? Previamente. No, 75%. No, pero el precio público que salía en el bueno, publicado en el perdón, MOPA. sí. El precio público, si eran 100 y pico mil, siempre era una cifra un poco más abultada para los asistidos, porque lógicamente requerían de otros servicios, digamos, un poco más costosos, ¿no? Y ocurre, cuando ya llegamos a la ley de dependencia, que entonces lo que se varía es... pero quizá, y esto le digo desde el nivel de usuario, ¿no?, desde el nivel de consumidor del servicio. Llega la ley de dependencia, entonces, de alguna manera, bueno, se informa de que, bueno, a partir de ahora vamos a tener un copago porque estoy en una situación de dependencia, pero, ojo, el precio público también empieza a marcarse un precio público para personas válidas, vamos a llamar así, que también el término no es del todo adecuado y menos en estos tiempos, y personas en situación de dependencia. No, coexisten dos mundos. El mundo del 1098, en la que si tienes para pagar, pagas el precio público entero. Sí. Y si no tienes, pagas el 75%, salvo las pagas extras, con liquidación, las vacaciones excluidas, liquidación, tal. Y luego está la dependencia. Usted y yo podemos ingresar a la vez en la residencia de Santa Teresa hoy. Pero yo tengo la declaración de dependencia y usted no. Y usted es una persona, una anciana, una persona mayor, no dependiente. Usted estaría... Bueno, no, hoy ya no, claro, sí. Ya me he quedado en el ese, sí. Ahora para todo es igual, sí. Es que... Me he quedado, sí. ¿Cómo pagamos ahora? Sí, me he quedado en el informe. Ahora desde el decreto, desde el julio de 2014, desde la fecha exacta es una instrucción del ERA, desde
que tampoco me acuerdo. Desde el 1 de julio de 2014 se decide, el 1 de julio de 2014 se decide aplicar sin excepción para los nuevos ingresos el régimen jurídico del decreto 144 de 2010. Para todos. Para todos. Lo que pasa es que, claro, tienes un cálculo de participación distinto. Claro, es una cosa que me llama la atención, Claro. a ver si usted me la puede aclarar, porque porque es tan lioso a veces también todo. ¿Se aplica de verdad? Quiero decir, en el inicio veníamos de que, claro, con el contrato de hospedaje se aplicaba sobre el precio público, ¿verdad? Sí. El 75% del precio Sí, público, sí, sí. que varió las pagas extraordinarias y demás, pero vamos, que se siguió esa línea. Ojo, contrato de hospedaje que de alguna manera tampoco fue derogado, o sea, que sigue ahí, también, está vigente. Está vigente. Y llega la ley de dependencia y entonces tenemos que no atenernos ya al precio público, sino a la capacidad económica. Pero ¿qué ocurría? Que no teníamos calculada la capacidad económica de los residentes. Desde el 2013, desde la resolución de 28 de julio de 2013 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, todos los usuarios de los servicios públicos pertenecientes a la red pública de servicios sociales del Principado de Asturias, tengan o no tengan reconocida la situación de dependencia, participan del 144 de 2010. Ahora, hay una especie de copago reducido para si no alcanza determinado nivel. Cuando los ingresos o rentas líquidas anuales que disponga sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, se distingue entre personas dependientes que tienen un copago reducido y personas no dependientes que pagan el 65% de sus ingresos. De acuerdo. Estamos del 2013 para acá, 2013 para acá. Normativa de 2013 para acá. Sí. Pero me preocupa precisamente en la que tuvo lugar las irregularidades de unas deudas, pues que a tenor además de que se están devolviendo lo que se pedía, no se debían, ¿no? Las deudas son fundamentalmente para los residentes fallecidos con anterioridad a la fecha de 2011. Sí, de acuerdo, pero ¿qué? ¿Se les aplicó ley de dependencia a las personas en esa transición normativa de establecer un copago? No, se aplicó a las personas que habían fallecido antes de 2011. En esas liquidaciones se aplicó directamente el decreto 1098. Y a las personas que desde el 1 de enero del 2011 hasta esta resolución no habían optado, o el Principado o el ERA había optado por ellos, se les aplicó también el 1098. A los demás, el 144 de 2010. Si habían optado, el 144 de 2010. Si no habías optado, el 1098. Es el derecho a opción. No sé si estoy entendiendo lo que me está preguntando, señoría. No, igual tampoco yo me estoy explicando muy bien y le pido disculpas, pero entiéndame. Lo que pone de manifiesto, además, la ley recientemente aprobada en esta Junta General, la última, es que a personas que además se comprendían sus liquidaciones entre el 2007 y el 2011, era que a esas personas no se les aplicó la dependencia. Claro, la revisión vino por ahí. Exactamente. Vino una necesaria revisión porque además no solo no se les aplicó, sino que se les reclamó ese dinero de copago a sus familias y herederos. Según nos consta la inspección, es la publicación en el BOPA, con fecha 27 de marzo de 2017, del anuncio de información pública para el proyecto de disposición de carácter general, que es la ley, ¿no? Que se habrá aprobado ya. Sí. Por la que se establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de atención residencial de las personas mayores cuya dependencia fue reconocida con anterioridad al 1 de enero del 2011. Eso. A esas personas fallecidas con anterioridad entre el 1 de enero de 2007 y 1 de enero del 2011 se les aplicó el 1098. Y a esas personas es a las que, según esta norma de carácter general, hay que proceder a regularizar, ¿no? ¿Qué es lo que dice?
porque el 1098 comprendía que tenían la capacidad económica valorada para que se les aplicara el precio según la capacidad económica. No, la capacidad económica y la participación al coste se calcula a aquellos que optan por el decreto 144 de 2010. Y estamos hablando de personas que, como no optan o erróneamente optan por el 1098 o la gerencia ante la ausencia de opción como criterio más favorable les da el 1098, a esas personas una vez fallecidas se les liquida y ahí está la diferencia. Si a esas personas les hacemos la misma liquidación con el decreto 144 de 2010, como se demuestran los 200 casos del informe de inspección, siempre hubiera sido más favorable. Eso es lo que trata de arreglar esta norma de carácter general. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No voy a consumir más tiempo, pero disculpar el resto de miembros de la comisión. Muchísimas gracias, porque me sirve muchísimo lo que me... Eso es lo que de esa norma general intenta regularizar o arreglar. Entiendo, no sí, la sí. desconozco. Pero por la definición por lo que aparece en el BOPA, esa es la intención. Muchísimas gracias. No le voy a hacer más preguntas por falta de tiempo, Vale, que le preguntaría... es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Monteagudo, por su presencia y por sus explicaciones. Yo me ha quedado claro que hemos hablado de temas, nos ha contado usted asuntos relativos al aspecto de la información y que recibieron los usuarios y familiares en su periodo al frente del ERA. Creo que le he entendido que como gerente fue de 2000 a 2003. Sí. Y después estuvo usted de interventor. Estuve en asuntos generales, en el Bienestar Social, en la Inspección de Bienestar Social y ahora en la Inspección de Servicios. Yo quisiera preguntarle por el tema de la información, porque, de hecho, recientemente el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales hacía referencia precisamente a que no se había dado la suficiente información a los usuarios, que quizás había que haberles dado más información. Ponían en duda que hubiese sido correcto todo este asunto. No sé qué valoración hace usted de este asunto. Yo sé que desde la gerencia del ERA sí se emitieron a los directores de centros, fue a través de los directores de centros, cómo la gerencia del ERA informó a usuarios y a familiares. Y luego ya en cada centro imagino que será distinto. Porque eran los directores y directoras de los centros los encargados de trasladar según el procedimiento, según las resoluciones. Decía usted que se había centrado sobre todo en el tema asistencial, le creí entender. Sí. ¿Usted cree que pudo haber una cierta desproporción quizás en ese crecimiento por una parte digamos, de la faceta asistencial y no de la faceta de gestión de servicios centrales, de que no se reforzase adecuadamente? Yo hablo, en todos los sitios se trabaja mucho, hay trabajadores mejores, trabajadores peores, trabajadoras mejores, trabajadoras peores, pero la sección de ingresos del organismo autónomo no estaba dotada. Eso es lo que constata el informe de inspección. No está suficientemente dotada. La verdad que nosotros, al menos nuestro grupo, lo que considera es que la mayor problemática, desde luego, a la que se enfrenta ahora mismo el organismo autónomo es a todo este proceso de las liquidaciones, estas miles de liquidaciones que fueron objeto de un informe de la sindicatura que yo no sé si usted conoce. El informe... No lo desconozco. Este informe de la sindicatura, yo le resumo un par de cifras que nos parecen realmente escandalosas y sobre las que nos gustaría conocer al menos su valoración como experto de la materia. Fíjese que este informe de la sindicatura hace referencia al periodo comprendido entre 2004 y 2015. Hablamos de 9.639 liquidaciones que suman 191,29 millones de euros, de las cuales están prescritas 1.929, 42 millones de euros. Hay dados de baja en 2015, 1.064 liquidaciones, que yo no sé si usted también nos puede dar alguna luz, que se desconoce la razón por las que fueron dadas de baja y que suman casi 5 millones de euros.
Hay expedientes, como le digo, prescritos, expedientes mal notificados, expedientes no entregados. Sí. Hay todo un verdadero despropósito que yo me gustaría al menos conocer su reflexión sobre todo esto. Lo hemos leído al principio y eso sí se detectó. Se detectaron falta de documentos importantísimos, como es simplemente una solicitud de reconocimiento de dependencia. Firmas no autenticadas, huellas no autenticadas, firmas, no sé, que no tenían aspecto de firma. Yo creo que eso es la vorágine de la carga, que en algunos casos evidentemente se tiró por la calle en medio, sí. Procedimentalmente hablando, quiero decir. Y bueno, y es que también hay que estar en los centros también, para saber el momento de urgencia de una trabajadora social, un trabajador social, la familiaridad, no sé. Es que precisamente con el anterior compareciente a usted, precisamente yo se lo decía, que es que parecía que esto del ERA era como el país de las maravillas y para nada, y sobre todo para esas 2000 y pico familias se ha convertido en un verdadero infierno. Entonces, usted realmente y con sinceridad, ¿quién cree que es responsable de toda esta situación? Porque alguien habrá que se tenga que responsabilizar. No sé si de una manera, digamos, indefinida, un gobierno, una etapa, no lo sé, yo no quiero personificar en nadie, pero tendrá que haber un responsable de todo esto, que ponga un poco de orden. Pero yo creo que hay que servir a la verdad y se cometieron errores de criterio. Que a lo mejor, no sé, pues se carecía de perspectiva para verlo y, claro, es muy fácil retrospectivamente hablando. Retrospectivamente todos sabemos lo que pasó, claro. Hay que saberlo en el momento. Ahí, eso se llama un cisne negro. Claro, ahora es muy fácil, pero se cometieron errores, sí. Y sobre todo causados por el acúmulo de trabajo, la falta de personal y a lo mejor opciones erróneas, criterios erróneos, con toda la buena intención o con... Pero se cometieron errores, sí. Le quería preguntar, de su etapa, ¿ustedes en algún momento realizaron alguna auditoría? ¿Tenían la inquietud por...? Cuando yo me incorporé, José García me habló de que la consejería había hecho, entre gerente y gerente, había hecho una auditoría y bueno, lo único que yo no vi los papeles el contenido de esa auditoría. Lo único que se me comunicó fue que tenía que ser un objetivo fuera la reducción del déficit. Y sí, lo comprobé en el Tribunal de Cuentas, había un déficit de tesorería de 53 millones de pesetas que se subsanó en el 2002. 2001 continuó el déficit, incluso amplió un poquito, y en el 2002 volvió positivo, el remanente. Eso es lo que conocí de la auditoría. Desde su experiencia y la responsabilidad que tuvo al frente del ERA, ¿cuál cree que podría ser una solución justa para todo este asunto de las liquidaciones? No me atrevo. Yo sé lo que pasó, además hay responsables. No sé, en mi puesto de inspección de servicios tampoco puedo comprometer a la Administración. Es más, soy más atrevido. ¿Usted cómo valoraría una condonación de la deuda existente, de toda esta deuda de la que se habla? ¿No le merece que se pudiera estudiar esa posibilidad? Que aquí ya se ha hablado en este Parlamento en alguna ocasión. Así a la ligera no puedo tomar esa decisión, no puedo, lo siento, no puedo decirlo. Se lo digo. Yo creo que sí, es una opinión personal, yo creo que esa decisión no estoy capacitada para tomarla, pero sí puedo decirle, mi opinión personal es que creo que los familiares sufrieron en este tema. Eso sí lo puedo decir, por lo que he visto. Pues nada más, don Joaquín, yo agradecerle su sinceridad y reconocerle el trabajo realizado. Muchas gracias. Pues muchas gracias y si desea el compareciente hacer alguna aclaración o precisión, dispondría de 5 minutos para ello. Y no siendo así, agradecerle mucho su colaboración en la comisión y concluida la comparecencia, rogamos